Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 11, donde dice: Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Note que esto va de una promesa a una advertencia. Note que Jesús enseñó la necesidad de perdonar para que la oración de la confesión sea aceptada sin estorbos. Y ahora enseña la consecuencia de no perdonar, cuando dice: Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y como ya se ha indicado anteriormente, nada tiene que ver esto con el perdón de salvación y, por tanto, con la condenación eterna de quien no alcanza el perdón de sus pecados por fe en Cristo. Ahora bien, la incapacidad de perdonar es, en ocasiones, manifestación de no haberse producido el nuevo nacimiento, ya que sólo es capaz de perdonar quien ha sido antes perdonado. El perdón hacia el ofensor nace de la vinculación de vida con Cristo, quien perdona totalmente al ofensor. Y mucho más, no solo al ofensor, sino a quienes son enemigos suyos en malas obras. Romanos capítulo 5 y versículo 10 dice: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Note que el que no ama es incapaz de perdonar. Y el apóstol Juan afirma que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 10. La evidencia del nuevo nacimiento está en la capacidad de amar y por tanto nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 14. Ya que el amor es la señal de haber nacido de Dios, y ese amor es permanente y no ocasional o puntual, como expresa el presente verbo amar. Note que el verdadero creyente vive amando continuamente. En el texto griego no figura expresión a su hermano, simplemente se lee el que no ama. Por tanto, comprende el amor a todos, incluidos también los enemigos, lo que pone de manifiesto que si hay amor, hay también la capacidad de perdonar las ofensas. El amor se convierte en la evidencia y distinción de quien ha nacido de nuevo. Pero por otro lado, el odio es natural en los hijos del maligno. Así que quien es incapaz de amar y por tanto de perdonar, permanece en la esfera de muerte espiritual. Las oraciones impedidas son consecuencia de una incorrecta manera de vida delante de Dios. Las ofensas no perdonadas pudieran incluir tanto las faltas ocasionales en la experiencia del que ha nacido de nuevo, como todo el pecado en aquel que, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, proclama su condición en una mera confesión que no es otra cosa que una mentira. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno era la abstinencia voluntaria de comer para dedicar el tiempo de la comida
a actos piadosos, especialmente a la oración. Es difícil determinar si el ayuno estaba establecido en la ley. Sin embargo, la práctica del ayuno está debidamente atestiguada en el Antiguo Testamento, donde se hace referencia a ayunos de 3 días. Por ejemplo, cuando dice, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Esdras capítulo 4 y versículo 16. Sería entonces de 7 días. Cuando dice, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol de Jabes, y ayunaron 7 días. Primer libro de Samuel, capítulo 31 y versículo 13. Y también de 3 semanas, como nos dice en Daniel, capítulo 10, los versículos 2 y 3. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El Señor ayunó después de su bautismo 40 días. Mateo, capítulo 4 y versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En el Antiguo Testamento, antes del cautiverio, el ayuno aparece en un contexto de luto, tristeza o humillación. Jueces, capítulo 20, versículo 26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y también el primer libro de Samuel, capítulo 31 y versículo 13, dice, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Note que en ocasiones la tristeza era consecuencia de una situación de pecado reconocido. El primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6, dice, y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. En otras ocasiones, y especialmente en tiempos inmediatamente anterior al cautiverio, durante el cautiverio y después del cautiverio, el ayuno era una manifestación de arrepentimiento, confesión y retorno a Dios. Jeremías, capítulo 14, versículo 22, dice, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hicites todas estas cosas. Y también en Jonás, capítulo 3 y versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. También igualmente en los Salmos podemos encontrar en el Salmo 35 y versículo 13, donde dice, pero yo cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, gir con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Y el Salmo 109, versículo 24, dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Note que la ley establecía que un día al año, en el día de la expiación, el pueblo se humillase, lo que se interpreta como la regulación legal del ayuno. Levíticos, capítulo 16, versículo 29, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo,
en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Esto condujo a que aquella fecha se extendiese como el día de ayuno. Jeremías, capítulo 36, versículo 3 dice: Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Después del cautiverio, los maestros del judaísmo, ellos comenzaron a regular el ayuno, estableciendo días anuales para esa práctica. Zacarías hace referencia a 4 días anuales de ayuno, uno en el 4º mes, otro en el 5º y un tercero en el 7º y en el 4º en el 10º. Y así lo muestra Zacarías capítulo 8 versículo 19, cuando dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Por otro lado, en tiempos de Esther se había instituido un ayuno antes de la celebración del Purim. En Esther, capítulo 9, versículo 31, dice: Para confirmar estos días de Purim, en sus tiempos señalados, según le había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y, según ellos, habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Así pues, la práctica del ayuno pasó a la sociedad judía de los tiempos de Jesús como una práctica piadosa. Los fariseos ellos utilizaban el ayuno para ponerse como ejemplo de los hombres y ser alabados de ellos, ya que estos hacían alarde público de ayuno, como lo hacían también de otras prácticas piadosas, como era la oración y las limosnas, ya que ellos querían usar la piedad con fines egoístas, que los bendiciera ante el pueblo. Y como se ha considerado anteriormente, el ayuno se debía de practicar por razones espirituales, bien para dedicar más tiempo a la oración. Nehemías, capítulo 1, versículo 4 dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. O también para confesión del pecado. Nehemías capítulo 9 versículos 1 al 3 dice: En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. La 4ª parte del día y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Los fariseos habían aplicado caprichosamente la ley del ayuno, de modo que si se establecía un ayuno anual y si la costumbre post-exélica había determinado 4 al año, ellos practicaban el ayuno 2 veces por semana. Note lo que dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Lucas capítulo 18, versículo 12. Generalmente, los lunes y los jueves, la razón del ayuno no era espiritual, sino que era hipócrita. Como Jesús dijo, desmenuzan sus rostros para mostrar
a los hombres que ayunan. El fariseo ponía ceniza, señal de duelo, sobre su rostro para que todos pudiesen apreciar que estaba ayunando. El ayuno, practicado de esa manera, era una evidencia más del carácter hipócrita y aparente del estamento religioso de los tiempos de Jesús. Y de ahí la contundente denuncia de Cristo, cuando dice: ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Mateo, capítulo 5 y versículo 20. El propósito de aparente en la práctica del ayuno era buscarle una reputación de piedad que, sin embargo, no existía. De otro modo, eran engañadores que se beneficiaban de su hipocresía. El resultado de esta práctica no podía tener otro resultado que el que realmente tenía, y se hacía con el propósito de conseguir la alabanza de las gentes, de modo que cuando éstas lo alababan, ya se había cumplido el propósito y obtenido el resultado que ellos esperaban. Y de igual modo, que quienes también oraban o ellos daban limosnas para ser vistos, quienes ayunaban para ser alabados de las gentes, ya tenían su recompensa. Por tanto, los tales ellos pretendían ser alabados de las gentes y recompensados, sin embargo, por Dios. Pero note que las dos cosas son incompatibles e imposibles. Por eso dice el Señor Jesús: de cierto os digo, están recibiendo completa su recompensa, ya que Dios no recompensa a quien ya ha sido recompensado. La vista de estos hipócritas religiosos era muy corta, ya que no ponían su mirada en las cosas eternas, sino en las pasajeras. Tampoco estaban tratando de acumular tesoros en los cielos, sino del beneplácito de los hombres en la tierra. No eran personas espirituales, sino meros religiosos carnales. Este problema es propio de cualquier sistema religioso, ya que la práctica meramente religiosa conduce a una piedad sin eficacia, que se convierte en orgullo, arrogante y que es rechazada por Dios. No importa si se trata de ayuno o de cualquier otra forma de piedad, ya que cualquier acción que se haga con la apariencia de servir a Dios, pero que tenga como objetivo principal ser reconocido y alabado por los hombres, es una acción carnal y también pecaminosa. Y todavía peor, si la piedad se establece en la defensa de un sistema religioso creado por los hombres. Note que hay quienes se convierten en celosos guardianes de prácticas externas, que pueden comprender adornos, vestidos, peinados, etc., prohibiendo el uso de todo aquello que no esté de acuerdo con la reglamentación religiosa establecida, para ser considerados como creyentes de elevada piedad, pero que sin embargo muestran su hipocresía al ser incapaces de entender que todas esas cosas, desde la perspectiva externa, no dejan de ser más que rudimentos del mundo. Colosenses capítulo 2 y los versículos 20 al 23. Entonces, en aras de la piedad aparente, sacrifican la libertad que Dios otorga al salvo para ser esclavos a quienes Dios ha hecho libres. Y voy concluyendo con esto. No hay instrucción específica dada al cristiano en cuanto al ayuno. Sin embargo, hay valor en ello si un cristiano lo hace para el Señor sin divulgarlo a otros, ya que el hecho es que cualquier sacrificio externo que haga un cristiano pierde completamente su valor cuando se hace delante de los hombres. Estas
Son relaciones íntimas y personales con el Padre Eterno, que también son sagradas y deben de ser guardadas así. De otra manera, llegan a ser profanas y también comunes. Amigo y amiga oyente, los religiosos solían antes, y ahora también, orar, ayunar, dar limosnas, y todo ello con un propósito: el ser vistos por los hombres, demostrando por otro lado también que ellos mismos son su propio Dios. Ellos suelen no recibir de nadie ninguna exhortación, y mucho menos el ser corregidos, ya que se creen superiores a los que no hacen lo que ellos dicen. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y los versículos 27 al 30, nos dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amigo y amiga oyente, pienso que es el momento en cual vengas en oración al Señor, y vengas para que seas una persona normal, una persona que lo que hace, lo hace no para ser visto por los hombres, sino para ser oído por Dios y visto por Él. De manera que te invito ahora a que hagas una oración. Repite conmigo y di: Dios eterno, quiero pedirte perdón, porque muchas veces he considerado a personas que conozco, familiares, los que están a mi alrededor, los del trabajo, inferiores a mí, porque no piensan como yo. Sin embargo, reconozco en mi corazón que necesito de ti. Por ello, yo te pido perdón por todos mis pecados, mis delitos, todo aquello que he hecho que está mal y que es pecaminoso. Perdóname, te abro mi corazón, Señor Jesucristo, tú que dites tu vida en la cruz del Calvario. Creo que tú resucitates de entre los muertos, y ahora te acepto en mi corazón como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.